Hola oyentes de Radio Sefardí y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Jorge. Bueno, vamos a seguir hablando de nombres. Ya sabéis que hemos hablado de muchas cuestiones que han llamado la atención de muchos oyentes y hoy seguiremos hablando, pero justamente de las cosas que igual llaman menos la atención, los nombres más populares. Efectivamente, los nombres más populares y que marcan una tendencia en los distintos países. El día de hoy hablaremos naturalmente de España y por razones obvias hablaremos de México y las costumbres de aplicación de nombres en los distintos tiempos, como también en la modernidad. Pero si me permites, antes de ello, me gustaría como un dato curioso, visto que hay dos nombres que están pues muy en las noticias y en la mente de todo el mundo el día de hoy, que es el nombre de Hillary, en español Hilaria, y el nombre de Donald, en español Donaldo, que nos vienen a decir mucho, tal vez, de la personalidad o, en su caso, de el por qué una persona como el señor Trump llegó al poder. Y mucho puede ser también por el nombre que él recibió. Uh-huh. Bueno, yo no sé por el nombre que recibió, pero Hilaria y Hillary, en español está la palabra, y en inglés también, hilarious, es algo que causa gracia, ¿no? Efectivamente, de hecho, el vocablo nace del latín, efectivamente es hilarious, y es una manera de establecer de una manera adjetiva el hecho de que una persona sea alegre, sea jovial o esté contenta. Creo que en este momento la señora Clinton no honra mucho a su nombre, pero en general, si ustedes se percatan, procuraba mucho mostrarse ante las cámaras bajo un rostro alegre y muy positivo. Uh-huh. Y Donaldo, ¿sabemos qué significa? Porque yo la primera vez que escuché el nombre Donaldo en español nunca lo escuché, pero Donald en inglés, por supuesto, siempre lo tengo asociado al pato Donald. Claro, de hecho, no es un nombre muy común en español. En México tuvimos un malogrado candidato a la presidencia, desafortunadamente asesinado, cuyo segundo nombre era Donaldo. Y aunque no es muy común, es un nombre bastante antiguo. Proviene del gaélico, esto es del antiguo céltico, y va generándose la primera voz como Domnall, y después va evolucionando a Dubnovalos, continúa a Dumnovalos, pero lo que es increíble es el significado de esta voz en el idioma celta, que significa poderoso en el mundo, el que gobierna el mundo. Duno es porque Duno es una voz que implica mundo o universo y representaba el ámbito en el que se desarrollaba la población céltica. El que era el líder de la tribu era el Donaldo. Y este nombre alguna vez llegó a ser ya de un gobernante. Estamos hablando de un pequeño rey en la época de Augusto y también fue mencionado en Galacia, en lo que es la zona galata, la moderna Ankara, y ahí aparece también el nombre Dumnobelaunus, que era uno de los gobernantes de la zona. Igual manera, en Escocia encontramos al primer rey cristiano de esos lares que recibió el nombre de Donaldo y sigue siendo, de hecho, este nombre un nombre muy popular, tal vez no la personalidad, pero sí el nombre en Estados Unidos, donde no solo es un nombre propio, sino también tiene los patronímicos familiares muy comunes de McDonald, uh-huh, O'Donnell y de Donaldson. Ah, mira. Pues muy bien, con esta entradilla sobre la actualidad de los nombres, en este caso no son nombres exactamente judíos, uno, como bien referías, de origen latino, el otro de origen celta, así que ahora sí vamos a hablar de los nombres más populares entre los judíos, ¿no? Bueno, sí, entre los judíos y la población en general, porque el hecho de que los judíos vivamos en la Golá, el hecho de que estemos fuera
del Estado de Israel hace que adoptemos muchos de los nombres que ahora les voy a comentar. Por ejemplo, hablemos del siglo XX. A principios del siglo XX, en España, para ser específicos, se utilizaban los nombres de varones más comunes bajo las siguientes fórmulas. El primero era José, seguido de Antonio, Manuel, Francisco, Juan, Pedro, Miguel, Luis, Ramón y Ángel. Si bien algunos de ellos no son comunes en el pueblo de Israel, otros lo son claramente. Y vamos viendo que esto tiene una evolución muy interesante. Por el lado de las mujeres, antes de los años 20, el nombre más común era María, seguido de Carmen, Josefa, Dolores, Francisca, Antonia, la fórmula combinada de María Carmen o María del Carmen, Isabel, Pilar y Concepción. Son nombres que obviamente tienen una clara raíz cristiana y es evidente que muchos judíos no tomasen algunos de esos nombres. Sin embargo, la evolución onomástica es muy interesante. En la medida en que la gente va teniendo más difusión en los medios en cuanto a determinados personajes, es que los nombres van adoptando una fortaleza muy particular. ¿Y a qué me refiero? Años 30, en España. Estamos hablando de que el primer nombre de Francisco trae, pues para algunos buenas memorias y para muchos más no tantas. Y el nombre Francisco ocupaba el cuarto lugar en la onomástica hispana. Pero curioso que parezca, ese mismo nombre y bajo la fórmula femenina, Francisca, aparecía también en esa década, pero ya en el quinto lugar. De tal suerte que sí, los personajes públicos vienen a dar una, vamos a llamar, una corriente de empleo muy curiosa en cuanto a la aplicación de los nombres a cada uno de los chicos que iban naciendo. Por otro lado, podemos hablar, por ejemplo, ya en la época de la posguerra, a donde encontramos nombres muy interesantes. En esta ocasión podemos hablar un poquito más de las mujeres. En las mujeres encontramos que hay un empleo muy constante del primer nombre, o en su caso segundo nombre en fórmulas combinadas, de María. Tan es así que en los años 50 encontramos que en 6 de los 10 nombres más empleados eran María. Esto es, ocupaba el primer lugar María del Carmen, en el cuarto lugar María Dolores, en el quinto María, luego María Pilar, María Teresa, María Ángeles. Pero eso te puedo contar yo, que vivo aquí en España, que eso era casi una obligación, porque para bautizar a las niñas en las iglesias les obligaban a ponerle ese nombre. No se podían llamar Teresa, sino María Teresa. No se podían llamar Isabel, sino María Isabel. Siempre tenía que estar el María delante, pero eso era una obligación que imponía la propia iglesia para bautizar a las niñas. Eso no se debía a una moda, Si bien concuerdo contigo, esto también pasa a México, por cuanto a que prácticamente en esa época todos los varones eran José, antecedía la fórmula José antes del nombre de elección, y todas las mujeres eran María. Pero esto de la presencia, por ejemplo, del nombre José, que no sé si en España era también una práctica obligatoria, veo que sí. Como bueno, no, con los hombres era un poco más laxo el tema. Se lo tomaban, podían llamarse Francisco y no José Francisco, pero sí que había muchos que seguían poniendo José Francisco, José Ignacio, José Juan incluso. Comprendo. En esa época, hablo de los años 50, por ejemplo, en España aparece el nombre José repetido entre los primeros 10 nombres. José, naturalmente, era el segundo nombre más común. Antonio era el nombre de preferencia en la población. Pero para los años 60, el nombre José resulta ser que es casi permanente en todas las fórmulas onomásticas. Es impresionante.
Solo hasta los años 70 empezamos a ver cómo se va alejando esta práctica y de hecho el nombre José solo aparece hasta el 6º lugar de preferencia, siendo que los anteceden nombres bíblicos como David o en su caso nombres con contenido bíblico, el 4º lugar que es Manuel, que en el caso de David sabemos el rey y en el caso de Manuel pues es una fórmula que, aunque tiene una connotación cristiana, tiene también un significado hebreo que proviene de con nosotros Dios y que por lo tanto es un nombre teofórico que conlleva al final de la voz Manuel, la última sílaba, EL, conforma una de las maneras en que expresamos el nombre de Dios. Ya en los años 80 encontramos mucho más riqueza onomástica. Aparece el nombre David nuevamente en primer lugar, pero ya en el tercero, un nombre que se está convirtiendo en muy popular en España, que es Daniel. Y ya encontramos nombres un poquito más modernos, por así decirlo, como el de Sergio o el de Alberto, que no aparecían ya con tanta frecuencia en otros años. En el caso de mujeres, fórmulas como Mónica, como Raquel, claramente nombre bíblico, Sonia o Susana, Yolanda y Marta, ya aparecen dentro de los nombres mucho más empleados. Pero esto tiene una evolución muy interesante. Ya en los años 80, el nombre Laura viene a borrar a todos los otros 10 nombres en la posibilidad de ser el primer lugar. Y después Cristina. Y viene un retorno hacia las Marías. Esto nos viene a generar un análisis de cuál es la popularidad y cuál es la tendencia que el pueblo en cada uno de los lugares del mundo va determinando en cuanto a las costumbres onomásticas. Ya acercándonos a los años 90, por ejemplo, en el caso de los varones, el nombre de David sigue teniendo el primer lugar y bueno, los que somos alejandos ya estábamos muy enojados de que no aparecíamos y entonces el segundo lugar viene a ocuparlo Alejandro, que después se convierte en el primer nombre de preferencia, pero ya es a partir del año 2000, a donde está seguido de las fórmulas Daniel, David, luego Pablo, Adrián, Javier, Álvaro, que es un nombre que difícilmente lo encontramos en el pueblo de Israel, Sergio, Carlos, y no lo vas a creer, pero Jorge también. Lo creo. Muy bien, tu nombre también tiene que aparecer, ¿no? Pues bien, podemos hablar también de otro tipo de costumbres onomásticas según el país. Si les parece bien, podemos hablar de qué sucede con las costumbres onomásticas, por ejemplo, de países como México, para hacerlo más claro, ver cuál es el nombre de preferencia que tenemos actualmente en México. Vamos a ver, en el listado que tengo, en México el nombre Santiago tiene preferencia por encima de los demás. Y de hecho, en la década pasada era el tercer lugar. El primer lugar de la década pasada era Miguel Ángel, que ahora viene a ocupar pues, una tercera posición. La posición más importante en el caso de mujeres es el de María Fernanda, pero encontramos nombres poco comunes como el de Valeria o el de Jimena con X, que es muy hispano, y lo vamos encontrando ya en México con mucha más frecuencia. Tenemos, de hecho, somos el único país que tiene en su nombre la X al centro en su corazón y tal vez por ello es que hay un cariño muy particular a esa letra y empieza a ser empleada en otras fórmulas onomásticas como la de Alex o la de Axel, que viene no a ser más que una sincopía en un lado de un nombre y en el otro caso un hipocorismo de lo que fuese el nombre Alejandro originalmente. Así pues, podemos encontrar nombres como Reina, el que ya habíamos citado como Emanuel, pero en un país con clara tradición católica, el nombre de Guadalupe invariablemente lo vamos a encontrar
pero ya no con la fortaleza que tradicionalmente tenía. Esto es, México tenía en el nombre Guadalupe la posición número 2 y ahora termina siendo la posición número 34. No son nombres tan comunes. ¿Qué sucede con otras culturas? Bueno, pues podemos decir que, digamos, en el último censo que se hizo de nombres, voy a retornar al de España nada más para efectos de que quede muy claro. Los nombres más comunes, y voy a citar 5 de varones y 5 de mujeres, son nuevamente Daniel para varón, Lucía, Alejandro, Paula, Pablo, María, Hugo, un nombre muy bíblico y muy a cuento en esta época en que tenemos la lectura en la Torá sobre la vida de Abraham y su esposa Sara. En este caso, Sara es un nombre que está siendo muy común. Y luego está el de Álvaro y finalmente el de Daniela. Esto es, hay costumbres onomásticas acorde a cada uno de los países y ciertamente a cada uno de los idiomas. Pero no olvidemos que habrá nombres que van a caer muy en uso, como el nombre de Donald o el nombre de Hillary, que seguramente caerá en pleno desuso, no que sea muy popular. Uh-huh. Bueno, realmente llama la atención. Bueno, a mí personalmente siempre me ha llamado la atención de México, no estos nombres que se parecen tanto a los españoles, sino aquellos de resonancias aztecas como este Cuauhtémoc, que siempre digo, bueno, solamente en México alguien se puede llamar así, ¿no? Y esto... Sí, naturalmente. Uh-huh. De hecho, el empleo de nombres locales, por ejemplo, en la comunidad judía de México es muy común. Sí tenemos, tal vez no de una manera muy frecuente, pero tenemos elementos en nuestra comunidad que reciben el nombre de Cuauhtémoc y también algunos casos a donde nombres que han quedado muy en la cultura del lugar han sido aceptados. Esto es, el nombre de María aparece con mucha frecuencia en la comunidad judía sefaradita, sobre todo en el caso de los provenientes de Siria, de Alepo y de Damasco. Y encontramos también, tal vez en la fórmula hipocorística de Concepción, también aparece ese nombre, y otro tipo de fórmulas que son muy, muy del lugar. Tenemos Emilios, pero no Emilianos. Y Emiliano es un nombre de un héroe de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Así es que, de alguna manera, vamos introduciendo en las costumbres onomásticas del país, vamos introduciendo la presencia también de la comunidad judía. Muy bien, pues yo me quedo pensando con esto porque también me recuerda cosas, por ejemplo, que en Argentina hubo una época, creo que sería los 80, cuando incluso más, no sé si en toda la Argentina, pero entre la comunidad judía era muy frecuente nombres como los de Diego, Rodrigo, nombres de ascendencia hispánica antigua, y también uno que se hizo muy popular, Matías. Que sí tiene un origen hebreo, pero que no era tan habitual hasta entonces. Y aquí en España también te puedo citar que entre los oriundos de sefardíes, especialmente del norte de África, de Marruecos, pues seguramente el nombre más tradicional entre las mujeres es Esther, y entre los hombres, tanto Isaac como Abraham son nombres que están a la orden del día en la mayoría de los casos. Pues qué interesante. Realmente me viene esto a cuento como para ofrecer a nuestros escuchas que ahora en los próximos programas nos adentremos ya de manera más específica a algunos de los nombres. Y si te parece bien, hablaremos sobre los nombres de nuestros patriarcas y nuestras matriarcas para saber cuál es su significado, cuál es su contexto y cuál es, digamos, la frecuencia de empleo en el pueblo de Israel de estos nombres. Muy bien, estaremos aquí esperando tus palabras para que nos podamos, para que podamos conocer más de nosotros mismos, de nuestros nombres. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Un abrazo, Jorge, lo mejor.
לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו